Vamos a iniciar el estudio del bloque 2, el tema componentes químicos de los seres vivos. Va a ser un tema muy interesante después de haber visto que la biología es una ciencia que se estudia a través del método científico, las ciencias que se relacionan con esta, las áreas de investigación, los niveles de organización de la materia, las características de los seres vivos. Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son los componentes químicos de estos seres vivos. Aquí es donde la química y la biología van a tener una relación muy importante. Y entonces vamos a iniciar con el estudio de los bioelementos. Bio-vida, elemento, ya hablamos que en este caso se refiere a los elementos químicos que van a ser parte de la vida. Bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Pues van a ser los elementos químicos que constituyen a toda la materia viva. A estos bioelementos también se les conoce con el nombre de biogenésicos. Se han identificado alrededor de 70 bioelementos. No todos están presentes en los organismos, no están en las mismas cantidades, no son exclusivos de los seres vivos. ¿Por qué? Pues porque también forman parte de la materia inerte. Según su abundancia en los organismos, se van a clasificar en bioelementos primarios, son los que van a estar en mayor porcentaje, bioelementos secundarios están en menor porcentaje y los oligoelementos que están en un porcentaje muy pequeño. ¿Cuáles son los bioelementos primarios? Bueno, pues estos sí se encuentran en todos los seres vivos y van a constituir el 96% del peso del organismo. ¿Cuáles son estos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Dentro de estos elementos primarios vamos a tener que el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno son parte fundamental de las biomoléculas. Estos siempre van a estar como parte básica formando las biomoléculas. ¿Qué pasa con el fósforo y el azufre? No siempre se van a encontrar en las biomoléculas. Y bueno, es importante saber que tenemos biomoléculas orgánicas y también biomoléculas inorgánicas, que más adelante veremos sus diferencias. El fósforo y el azufre también son parte muy importante de biomoléculas como los fosfolípidos y los ácidos nucleicos. Y este fósforo está en forma de sales cristalizadas, es componente de esqueletos y de dientes. Y el azufre es parte muy importante de las proteínas, de las vitaminas, pero también de compuestos inorgánicos como iones sulfato, que están presentes casi en todos los seres vivos. Entonces los bioelementos se van a clasificar en primarios, en secundarios y en oligoelementos. Habíamos dicho que estos son de acuerdo a la abundancia en que se encuentran en el organismo. Los primarios están en un 96%, ya los vimos. Sabemos que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los secundarios constituyen del 2.5 al 3.3% y vamos a tener el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro. Dentro de los oligoelementos que constituyen una muy pequeña parte, 0.1%, tienes el fierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo. Existen otros, pero estos serían los que tienen una función más importante. Así que los bioelementos secundarios van a ser el calcio, el magnesio, sodio, potasio y cloro. Y bueno, empezamos con el magnesio.
El magnesio sabemos que forma parte de la molécula de clorofila, en forma iónica va a actuar como un catalizador. Recuerden que un catalizador es una sustancia química que inicia, acelera o retarda una reacción química. Entonces, junto con las enzimas, participa en muchas reacciones químicas del organismo y así, básicamente, participa en contracción y relajación muscular, en la función nerviosa y neurotransmisora, en la actividad cardíaca, como regulador de la presión sanguínea, interviene también en la producción hormonal, en el sistema inmunológico, en la salud ósea de los huesos, en la síntesis de proteínas, grasas, ácidos nucleicos y en el metabolismo energético. Y bueno, aquí tienen algún ejemplo de los alimentos que están ricos en magnesio. Tenemos el calcio. El calcio forma parte de los carbonatos de calcio de todas las estructuras esqueléticas. En forma iónica interviene también en la contracción muscular, en la coagulación sanguínea es muy importante y en la transmisión del impulso nervioso. Ya funciones más específicas en el organismo del ser humano es que participa en la secreción hormonal, contracción muscular, conducción nerviosa, como ya lo comentamos, exocitosis, activación e inactivación de enzimas, es un regulador. También es el segundo mensajero intracelular, parte de la formación de los huesos, división y crecimiento celular y coagulación sanguínea. Así que, como ven, viene siendo un bioelemento secundario muy importante. ¿Por qué secundario? No porque su función no sea importante, sino por la abundancia en la que se encuentra en el organismo, que ya hablamos que es del 2.5 al 3.3% aproximadamente. El cloro. El cloro, pues normalmente lo relacionamos con cuestiones de desinfección, cuestiones de bactericida, por ejemplo, pero tiene una función muy importante. Es el anión más frecuente y necesario para mantener el balance del agua en la sangre y del fluido intersticial. Entonces, se encuentra en un 0.15% en el organismo, ¿sí? Muy importante para mantener el equilibrio normal de los líquidos. Si se combina con el sodio va a formar sales, que sirve de nutrimento en los seres vivos también, y su principal función biológica es la formación precisamente de sales. Así que va a ser muy importante en mantener el control de los fluidos intersticiales. Tenemos el sodio. El sodio es un elemento, este es catión, al contrario que el cloro, y este se va a encontrar en el medio extracelular. Es muy necesario en la conducción nerviosa y en la contracción muscular. Así que vamos a agregar que regula el reparto de agua en el organismo, interviene en el impulso nervioso a los músculos y bueno, pues como lo había mencionado, también participa en el mantenimiento de la presión osmótica. Esto al exterior de la célula. Recuerden, en este caso el sodio, ¿verdad?, es el catión más abundante en el medio extracelular. El potasio. El potasio también es un catión y es el más abundante, pero en el interior de la célula. El sodio en la parte exterior, el potasio en la parte interior de la célula. Y va a ser muy importante en la conducción nerviosa y en la contracción muscular. Obvio que también, al igual que el sodio, actúa como regulador en el balance del agua en el organismo, solo que el potasio en el interior y el sodio en el exterior de la célula. Entonces va a establecer un equilibrio entre las sales y los líquidos que forman parte del organismo. ¿Qué son los oligoelementos? Bueno, los oligoelementos quedamos que
vienen siendo aquellos elementos químicos que se encuentran en una proporción muy pequeña en nuestro organismo. Y entre ellos vamos a tener, por ejemplo, el flúor, que incrementa la dureza de los huesos y de los dientes. El cobalto es componente de la vitamina B12. El cobre, componente pero de la sangre de los invertebrados acuáticos y de enzimas respiratorias. El yodo es parte muy importante de las hormonas de la tiroides. El zinc se la asocia mucho con el control del azúcar en la sangre. El hierro es el componente más importante o principal de la hemoglobina, que viene siendo una proteína transportadora del oxígeno de la sangre. El manganeso. En plantas, la deficiencia de manganeso causa que se pongan muy amarillas y pues esta actúa asociada con diferentes enzimas. El silicio forma parte de los caparazones de las diatomeas y da rigidez al tallo del trigo. El selenio es un antioxidante y participa en las reacciones enzimáticas. Así que aquí tenemos la función de oligoelementos. Los seres vivos tenemos una gran diversidad de estos. Así que las biomoléculas forman parte de los seres vivos y es muy sorprendente la similitud que tienen las moléculas en cuanto a la estructura y en cuanto a la función. Si sabemos que los elementos básicos, los elementos primarios, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, son los básicos, van a tener una estructura similar y una función similar. Todos sabemos que el organismo contiene proteínas, contiene lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y todos dependen del agua para sobrevivir. Así que podríamos decir que hay un parentesco con plantas y bacterias y esto pues lo podemos ver por la similitud de las moléculas. Así que dentro de las biomoléculas vamos a tener los polisacáridos. Polisacáridos de donde la glucosa es parte, ¿verdad? De esta clasificación, solo que sería un monosacárido. Tenemos las proteínas, tenemos los lípidos, los fosfolípidos, que es una molécula de lípido asociada con el fósforo, los ácidos nucleicos, los aminoácidos, que vienen siendo parte de las proteínas. Esto sería un monómero, la proteína sería un polímero. Tenemos sales y tenemos agua. Así que vamos a tener biomoléculas orgánicas, todas estas, y vamos a tener biomoléculas inorgánicas, como serían las sales y el agua. Así que aquí tenemos en resumen, ¿verdad? Ya lo dijimos, que las biomoléculas son parte de los seres vivos y tienen una función muy similar. Así que tenemos proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y el agua, que es muy importante para que todas estas moléculas puedan ejercer su función. Y bueno, con esto terminamos este tema, que es un tema que sí tiene complejidad, lo vamos a ir viendo más adelante, pero que en este caso solamente vimos su clasificación. Cómo los bioelementos se clasifican en primarios, en secundarios, en oligoelementos. Y cómo estos dan origen a lo que son las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas inorgánicas. Entonces con esto vamos a hacer algunas actividades que estarán en la plataforma. Muchas gracias.